Bien, estamos listos para algo más. Aquí se vuelve a dibujar lo que es la relación de partes. Se dice, entendemos que hay aire, hay agua y hay sólidos y cada uno de estos tiene sus volúmenes. Hay un volumen total y además sus masas o pesos. La masa total es la de los sólidos más el agua, el volumen total es el de sólidos más agua más aire o el de sólidos más el de volumen vacíos. Y ahora tomamos un modelo matemático, nada más, un modelo matemático. Y en este modelo matemático decimos el volumen de sólidos va a ser igual a 1. Volumen de sólidos igual a 1. Y si el volumen de sólidos es 1, con las definiciones que tenemos vamos a encontrar relaciones. Para eso se hace para nada más. Por ejemplo, se dice que el volumen total es 1 más el volumen de vacíos, ¿verdad? Eso nos queda claro. Y aquí nosotros podemos escribir y decir, yo sé la definición de índice de vacíos. El índice de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Si el volumen de sólidos es 1 como relación, entonces me queda claro que el índice de vacíos es el volumen de vacíos. Y veo este volumen, entonces el volumen también puede ser con esta relación 1 más el índice de vacíos. Ese es el volumen con esta relación, con este modelo. Por el otro lado, yo puedo venir aquí y yo sé, por definición, que la gravedad específica de los sólidos es lo que acabo de escribir. Densidad de los sólidos sobre densidad del agua, eso equivale a masa de los sólidos, dividido entre el volumen de los sólidos y dividido entre la densidad del agua. Escribir muy abajo, densidad del agua es lo que entra ahí abajo. Bueno, el hecho es que si el volumen de sólidos es 1, entonces inmediatamente yo entiendo que la masa de los sólidos son iguales a la gravedad específica de los sólidos multiplicado por la densidad del agua. Entonces hay relaciones tomando el volumen de sólidos 1 y esta masa de los sólidos es eso. Por otro lado, también yo sé que el contenido de humedad es la masa de agua dividido entre la masa de los sólidos. Por lo tanto, la masa de agua es igual al contenido de humedad por la masa de los sólidos. Y si la masa de los sólidos está aquí, la masa del agua es el contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos, por la densidad del agua. ¿Verdad que sí? Entonces, estas son relaciones solo como resultado de considerar que el volumen de sólidos es igual a 1. Y ese es un artificio matemático, no es que el suelo tenga un volumen de sólidos 1, solo me ha ayudado a hacer relaciones. Y ahora, como tengo esas relaciones, lo que puedo hacer es, por ejemplo, decir, a ver, yo quisiera saber cómo va a quedar el peso unitario. Y marco aquí y digo el peso unitario, gamma. Definición, peso total entre el volumen. Peso total asociado con el peso de los sólidos más el peso del agua. Y yo veo aquí la masa de los sólidos, por lo tanto entiendo cuál es el peso de los sólidos. Y digo, es re fácil, la masa de los sólidos va a ser GS multiplicado por ρ del agua, eso es lo que aparece aquí, pero si estoy hablando de peso unitario es gamma del agua más masa del agua. Y aquí está la masa del agua, aquí arriba a la izquierda. Entonces eso es contenido de humedad multiplicado por GS multiplicado por gamma del agua y dividido entre el volumen, masa de sólidos más masa de agua entre el volumen está aquí 1 más E, 1 más E. Entonces miren qué interesante, el haber puesto volumen de sólidos en 1 me ha permitido hallar esa relación, que es lo mismo que 1 más contenido de humedad, factorizando GS gamma del agua dividido entre 1 más E. Entonces ahí tengo una relación del contenido del peso unitario con el contenido de humedad, con la gravedad específica, con el índice de vacíos. Y muy interesante. Esa es la que se llama una relación de peso-volumen. He aprendido y he obtenido del laboratorio relaciones de peso, he definido relaciones de volumen y al haber hecho este modelo también tengo relaciones de peso-volumen. Y este es una fácil de entender como sabe. No hay nada complicado. Podría yo usar lo mismo para este otro caso. Podría yo utilizar la misma idea de modelo de volumen unitario de sólidos, pero cuando el suelo solo tiene agua en los vacíos. Y en otras palabras, cuando el suelo está saturado. En ese caso, igual puedo yo obtener relaciones aquí para un peso unitario saturado. Y lo mismo para un peso unitario seco. Entonces, cualquier cosa. Si voy por el otro lado, también puedo tener un modelo de volumen unitario total, ¿no? Y está modelo del volumen unitario total. El volumen en ese caso se dice, ya no es volumen de sólidos 1, es volumen total. No porque el suelo tenga un volumen 1, no porque el volumen de sólidos sea 1, solo es un artificio matemático y las relaciones son las mismas, pero permite llegar a diferentes ecuaciones. Eso es todo. Y las ecuaciones no son para un volumen 1, no son para un volumen de sólidos 1, son relaciones válidas para cualquier volumen de suelo. Pero al poner eso en matemáticas, hemos hallado las relaciones. Y en su texto aparecen estas relaciones. ¿Cuáles son estas relaciones? Dice, para peso unitario saturado, es decir, gamma sat, para estos parámetros sale eso, o eso, o eso, o eso. Para peso unitario húmedo,
con estos parámetros sale eso, 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 eso. ¿Cuál es la que acabo de hallar para mostrar que es válido y de dónde sale? Esta de arriba. La tabla en esencia me está diciendo que gamma es igual a 1 más WGS multiplicado por gamma del agua sobre 1 más C. ¿De dónde ha salido eso? De la ecuación anterior, esa es la que he obtenido, ¿verdad? Y ahora estas tablas me están diciendo ese peso unitario húmedo, también puede ser eso si se aplica el grado de saturación, también puede ser esto si se aplica el contenido de humedad GS o si se habla en función de la porosidad. Esta es la relación. Ahí está. Entonces, son solo diferentes maneras de expresar aquello. ¿Se acuerdan que al principio les dije, hay una relación? Si hay ciertos sólidos con cierto peso, acomodados en un cierto volumen, con cierto volumen de vacíos, de cierta cantidad de agua, no es que puede ser cualquier N, cualquier E, sino que hay una relación directa entre todos esos parámetros. Aquí está. Estas son las ecuaciones que me dicen que si yo tengo un valor de E con un contenido de humedad con unos sólidos, voy a tener un valor gamma definido. Y ese valor gamma definido me va a llevar a un S definido. Y ese valor de gamma y S definidos me va a llevar a un N. Y ese N me va a llevar a un W, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las relaciones de peso-volumen que se da en un suelo que salen de estos modelos. No necesitamos demostrar aquello, llegar a esa ecuación. Solo entendemos que haciendo lo que acabamos de hacer para una de las ecuaciones, puedo yo llegar a las otras. Con relación a peso saturado, con relación a peso húmedo o con relación a peso seco. Y con relación al peso seco hay estas ecuaciones o estas otras de acá. Y le añadimos que estas no tienen ningún peso, pero evidentemente es clara, S por E igual a WGS. Es también una relación de volúmenes, de peso-volumen acá. ¿No? Peso, volumen. Estos son peso y este volumen. Entonces ahí están un montón de ecuaciones. Con eso llegamos al ejemplo 1.4. Dicen, mire, esta es una de esas ecuaciones. Gamma D igual a S, gamma del agua 1 más E, W. Demuestre que esto es verdad. Entonces uno dice, necesito un modelo. Voy a empezar con volumen de sólidos 1, de ahí obtengo lo que sea, y empiezo a jugar con las definiciones y volumen de sólidos 1, y aquí lo único que me dice es que esta es igual a esta, demostrado. O sea, matemáticamente, con la definición esta, podemos demostrar todas esas ecuaciones. Hemos primero definido estas relaciones de peso, el contenido de humedad, el peso unitario y la gravedad específica de los sólidos. Tienen ensayos detrás. Y en laboratorio puedo obtener el contenido de humedad, el peso unitario o la gravedad específica de los sólidos. Una balanza, un horno y un pignómetro en forma general, ¿verdad? En forma general. Y puedo obtener esos parámetros. También hay nosotros las relaciones de volumen. Pero pregunta, ¿necesito un ensayo para hallar E, para hallar S o N? No, porque ahora he aprendido que estos están condicionados por estos otros. Esa tabla me permite hallar lo necesario. Por ejemplo, si vuelvo a esta tabla y tomo, por decir algo, esta, ¿no? La que hemos demostrado, de dónde sale, y en laboratorio, para un suelo determino GS. Para ese suelo determino el contenido de humedad. Y para ese suelo hay el peso unitario. Entonces, esta ecuación que me dice, en esas condiciones hay un módulo E totalmente definido. ¿No? Un módulo E, un índice de vacíos E totalmente definido. Esa es la manera. No necesito hacer un ensayo, ya está calculado ahí. Y si tengo el valor de E, perfecto, voy, por ejemplo, a otra ecuación. ¿Qué otra ecuación puedo utilizar? Entonces busco, por decir algo, me invento, y digo, para ese módulo E, si yo quiero saber el peso unitario saturado, puedo usar esta ecuación y calcular el valor del peso unitario saturado. Y si conozco el valor del peso unitario saturado, etcétera, etcétera, puedo hacer cualquier otra cosa. Lo mismo con el peso unitario seco. Para ese valor de E, con GS, puedo obtener el peso unitario seco. Y si conozco el peso unitario seco, con esta otra ecuación puedo hallar N, y así puedo hallar todos los parámetros. Y si he hallado el peso unitario seco, de esta otra ecuación, con ese contenido de humedad, puedo hallar S. Entonces, todo está ya condicionado. Es solo cuestión de utilizar esa pequeña tabla y asunto solucionado. Tengo todas las relaciones. Vamos a aplicar esto. Queremos concentrarnos en el problema 1.7 para ver cómo aplicamos todas estas tablas, estas relaciones. Un buen ejemplo es lo que viene a continuación. Del ejemplo 1.7 dice, se dispone de una muestra de 803 gramos con un contenido de humedad de 5.04% y gravedad específica de los sólidos 2.86. ¿Qué quiere decir? Que tenemos evidentemente esta muestra y ya le hemos aplicado a otra porción de esta muestra todo lo necesario de meter al horno, pesar, y el contenido de humedad, tenemos la certeza que es 5.04% y tenemos la certeza que la gravedad específica de los sólidos es 2.85. Perfecto. ¿Qué queremos hacer? Se desea colocar una parte de esta muestra en una caja de corte. ¿Qué es una caja de corte? No importa el día de hoy. Le ponemos caja de corte porque a futuro, cuando veamos resistencia, vamos a entender que hay un ensayo de resistencia. El día de hoy es una caja. Y sabemos el volumen de esa caja es 100.00 centímetros. Y cuando pongamos el suelo en esa caja con ese volumen, debemos asegurarnos, para poder hacer lo que nos pidan, que el grado de saturación sea 85% y el índice de vacío 0.65. Nos piden sacar una muestra, ponerla en una caja de volumen conocido y que cumpla un índice de vacíos y un grado de saturación. Esa es la clave acá.
¿Y qué necesito saber? ¿Qué cálculos debo hacer como ingeniero civil que soy? Bueno, dice, se pide determinar la cantidad de suelo húmedo que hay que tomar de la muestra inicial y la masa de agua que hay que añadir o quitar a esta parte de la muestra para cumplir las condiciones especificadas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos con calma. Está resuelto en su texto y aquí les muestro. Entonces, estamos tras la idea otra vez. ¿Qué datos hay? ¿Qué buscamos? ¿Cómo usamos las tablas, las relaciones de peso-volumen? Aquí hay una masa de suelo. Esa masa tiene 803 gramos. Y además tiene un contenido de humedad de 5.04%. Sé también la gravedad específica de los sólidos es 285. Y no tiene un volumen específico, no importa ni siquiera qué suelo es. El hecho es que en mi laboratorio es una cantidad de suelo y tiene esas propiedades. Por alguna razón que voy a aprender a lo largo del semestre, necesito sacar un pedazo de ese suelo y ponerlo en esta caja. Esta caja tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. ¿Qué voy a hacer después? No importa. Pero quiero hacer algún ensayo que cumpla el suelo con estas propiedades. Que aquí el índice de vacío será 0,65 y que el grado de saturación sea 85%. Tengo que hacer eso. Y la pregunta aquí, en este capítulo 1, es ¿cuánto de suelo debo sacar de acá? Poner acá que ocupe ese volumen para que cumpla con esta y esta condición. Y además, si va a ser necesario aumentar o quitar agua para que cumpla la condición de agua. Entonces, a eso vamos. Y digo, lo único que tengo que saber es que con todas estas propiedades vienen dadas otras y tengo que cumplir estas de acá. Tengo que cumplir aquí. Entonces busco mi tabla, aquí ya en la presentación he traído parte de la tabla y busco en esa tabla cuánto es rho, no, gamma D, gamma saturado y empiezo a averiguar con los datos que tengo qué puedo saber. Además que ya está condicionado, ¿no? Eso es básicamente la idea. Entonces busco en la tabla, miro eso, miro esa ecuación, esta otra y esta me llama la atención. Me dice gamma D, pongamos el término exacto, aquí me dice gamma D es igual a GS por gamma del agua sobre 1 más D. Es una ecuación que me dice algo más. Me está diciendo, si conoce el índice de vacíos, aquí está el índice de vacíos, conoce la gravedad específica de los sólidos, conozco el peso unitario del agua, puedo calcular el peso unitario seco. Ya viene dado con estos datos el peso unitario. Excelente. Entonces, utilizo esta ecuación y como todo está en masas y demás, no pienso en peso unitario, más bien en densidad. Entonces, la densidad seca es esta misma ecuación, GS, densidad del agua en lugar de gamma, 1 más E. Esta es una ecuación que conozco y con los datos conozco la densidad seca. Excelente. Ese es solo en este primer ejercicio algo que puedo obtener. No sé para qué, si me va a servir, pero entiendo que es una condición a la que debo llegar. Entonces utilizo esa misma ecuación y digo, debo llegar a este rho D y como tengo esto de GS, rho del agua E, utilizo esa ecuación y resulta que el rho D al que debo llegar, la densidad seca de ese suelo es 1.739 gramos por centímetro cúbico. Perfecto. ¿De qué me ha servido eso? No sé, pero queda claro que es parte de las condiciones finales. No sé todavía ahora en mi primer ejercicio, ¿no? Después voy a entender que por supuesto voy a dirigir las cosas. Y luego digo, por definición de rho D es la masa del suelo sobre el volumen. Definición. Esas que no puedo darme el lujo de decir, voy a buscar qué rho D, no, ya sé de memoria que es la masa de los sólidos entre el volumen. Y como yo conozco el volumen en la que tiene que entrar, inmediatamente digo, es muy simple. La masa de los sólidos es rho D por el volumen, conozco el volumen 100, conozco rho D, por lo tanto hago esa operación y me queda muy claro que para cumplir estas condiciones, porque he utilizado este valor de E, tengo que poner 173.90 gramos de masa del sólido. Debe ser 173.90. ¿Cuánto tengo? Tengo 803, pero 803 que son sólidos con agua, ¿verdad? Y de aquí debo sacar. Entonces hago un pequeño dibujo y digo, voy a sacar un pedazo de suelo de aquí y ese pedazo de suelo es ese D. Voy a agarrar cualquier elemento para sacar eso y meter a la balanza. Y ya sé cuánto debe haber de sólidos ahí. Acabo de calcularlo, 173.90. Pero cuando saque, además va a haber agua porque el contenido de humedad es 5.04%. Pero no me preocupa porque yo sé más definiciones. ¿Qué definiciones sé? Yo sé que la masa de suelo es igual a la masa de los sólidos más la masa y además sé que el contenido de humedad es igual a la masa del agua dividido entre la masa de los sólidos. ¿Y qué conozco? Acabo de hallar la masa de los sólidos que debo sacar de ese lado. Entonces, puedo yo decir, esta masa de los sólidos es conocida. Aquí está, 173.90. Esta de acá es la misma. ¿Qué otra cosa es conocida? El contenido de humedad que tiene ese suelo. Para sacar de aquí, de la izquierda, el contenido de humedad es 5.04%. Entonces también es conocido. Y observo con estos conceptos que termino con dos ecuaciones, ahí están claras las dos ecuaciones, y dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La masa total y la masa del agua. Entonces, si yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, introduzco a mi calculadora y en pocos segundos puedo calcular cuál es la masa total y cuánto es la masa del agua, ¿verdad? Entonces digo, perfecto. ¿Cuál es la que realmente me interesa aquí? La cantidad de suelo que debe salir de ahí es la total, porque esa es la única que voy a poder
cuantificar, que voy a poder poner en la balanza. Entonces, con estos conceptos y estas dos ecuaciones, sabiendo que la masa de sólidos es tanto, puedo yo, y todavía no vean esto, puedo yo calcular lo que sale aquí, que la masa es 182.66 gramos. Entonces, saco de aquí, de los 803, saco 182.66. Esos los meto aquí, no importa cómo, pero me aseguro que ocupen los 100 centímetros cúbicos y ese hecho va a cumplir con este índice de vacíos y con esta densidad. ¿Verdad que sí? Entonces, perfecto, digo, excelente, he cumplido con esta condición. Y también he sacado agua, eso me queda claro, ¿no? Porque había un contenido de humedad y sé el valor de agua y meto ahí y por otro lado, también puedo utilizar estas dos ecuaciones y en lugar de usar como dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo yo, por ejemplo, decir la masa de agua, esta masa de agua es el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Sustituyo aquí y digo, la masa total va a ser 1 más el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Y eso quiere decir que la masa de los sólidos, eso es lo que está aquí, la masa total es 1 más contenido de humedad por la masa de los sólidos. Es lo que digo, que es meter una en la otra ecuación. Eso es lo que aparece directo aquí y meto la masa de los sólidos, el contenido de humedad y ahí tengo la masa que sale el mismo valor. No importa el enfoque matemático que le dé, termino con la misma cantidad de masa. Incluso, sin utilizar ese concepto, hay varias formas. Yo podría utilizar esta relación, esta de acá. Yo puedo muy bien decir lo que está aquí, el valor de gamma D de mi tabla, ¿no? Es aquí, tengo que, no necesito saber de memoria, es gamma sobre 1 más W. Gamma es peso sobre volumen y gamma D es peso sobre volumen a ambos lados. Entonces inmediatamente resulta, y si pensamos en densidad no en peso, que la masa de los sólidos, porque quitar el volumen, es la masa total dividido entre 1 más el contenido de humedad. No importa cómo yo vea, es un asunto nada más de entender estos parámetros y usar estas tablas. Yo finalmente sé que la masa está asociada con el contenido de humedad y la masa de los sólidos, visto así como sea, y puedo hallar la masa que necesito sacar de aquí, que involucra tener agua, y exactamente los sólidos que necesito que lleguen aquí para cumplir con esta medida. Ahora, ¿he usado en algo esto? No todavía. Me dice que debo cumplir esa condición de el grado de saturación, pero le he puesto agua a la que ha salido de acá. Sería realmente mucha coincidencia que con el agua que salió de acá, que conozco el valor exacto, cumpla esta condición. Es muy difícil. Entonces digo, le debo añadir agua, le debo quitar agua, de ahí viene la otra pregunta, ¿qué hago? ¿Quito? ¿No quito? Entonces, en ese caso, vuelvo a ver qué tengo en la tabla. Entonces yo ya conozco la masa de los sólidos que entran ahí, sé la densidad que entra ahí, sé el GS y ahora digo, no me olvido que debo cumplir esta condición. Entonces busco mi tabla y aquí ya he sacado un pedazo de esa tabla. Puedo buscar en gamma saturado, en gamma húmedo, en gamma D, donde sea, algo que me sirva, que me avise qué condiciones ya estén dadas y poder hacer ciertos cálculos. Entonces miro uno, miro la otra, miro esa y miro esta y me dice, aquí hay un grado de saturación para un peso unitario seco y un contenido de humedad. Entonces digo, perfecto. Esta es una muy buena ecuación y la pongo aquí. Y digo, resulta que en estas condiciones, con ese ROD conocido, con ese GF conocido, con la densidad del agua conocido, resulta que hay una relación entre W y S. Ahí está. Un contenido de humedad, un grado de saturación va a cumplir esas. ¿Cuál es el grado de saturación? 85%, porque es la condición que me da. Podría decirme con tal contenido de humedad, podría decirme cualquier otra cosa, pero me pide cumplir esto, entonces conozco eso. Consecuencia, debo determinar la cantidad, el contenido de humedad con esas condiciones. Y aquí yo puedo usar mi calculadora, usar solo esta ecuación, no hay ningún problema, y despejo. En este caso, en este ejercicio, está el proceso de hallar el contenido de humedad. Entonces son operaciones de álgebra y el contenido de humedad es el grado de saturación por G es rho del agua menos rho de sobre G. Y así puedo yo saber el contenido de humedad para ese grado de saturación y demás. Este contenido no es el que el suelo tenía, es el que el suelo debe tener para cumplir con ese grado de saturación. Entonces meto todos los datos ahí y el contenido de humedad final es 19.26. 19.26% es el que debe tener. ¿Y cuánto tiene? ¿Cuánto es el valor inicial del suelo? 5.04. Entonces se nota claramente que debo aumentarle agua para poder tener ese otro contenido de humedad. Al menos ya sé que debo aumentar. ¿Cuánto de agua específico? Recurro a la definición de contenido de humedad. Contenido de humedad es masa de agua sobre masa de los sólidos. Matemáticamente la diferencia, el delta W es delta de masa de agua sobre masa de los sólidos. Por lo tanto, el delta de masa de agua, lo que debo añadir es el delta W por la masa de los sólidos. De esta ecuación, ¿cuánto es el delta W? 19.26 menos 5.04% entre 100. Y por la masa de los sólidos, que la conozco, la he calculado antes, 173.90. Consecuencia, hago esa operación y me dice, debo añadir 24.73 gramos. Agarro la cantidad de suelo que he dicho, que ya tiene algo de agua, agarro y una probeta, pongo a la balanza esa probeta y hago que tenga 24.73 gramos. Eso le echo al suelo
Y ese suelo, con esa mayor cantidad de agua, la meto aquí. ¿Cómo se hace eso en el laboratorio? El día de hoy no importa. Entra cabalito ocupando ese volumen y cumple dos condiciones: el índice de vacíos y el grado de saturación que me pidió. Entonces esa es la respuesta. Debo yo de aquí sacar 182.66, añadirle 24.73, meter ahí y voy a cumplir con las condiciones del ensayo. ¿Y qué ensayo voy a hacer? No importa, pero voy a hacer un ensayo. ¿Qué ecuación debo yo utilizar? Nada más es conveniente, eso es todo. Si aquí me dieran, en lugar de me dieran n, entonces nota que en lugar de usar eso, debería usar esa, ¿no? Porque conozco n y ahí calculo gamma d. Entonces, listo. Y ahí es todo igual. Si me dieran otros datos, si me dieran peso unitario saturado, si me dieran que debe ser requisito, o me dieran peso unitario sumergido, cualquier cosa, es lo mismo, ¿no? Son unos datos que hay que cumplir y hay relaciones que me permiten hallar ciertos valores. Y así puedo yo saber la masa de los sólidos, puedo saber la cantidad de suelo y cualquier otra cosa futuro, si hay que añadir agua o no. Bien.